Video número 34. Vamos a hacer un primer video de acercamiento a un tema importantísimo que tiene que ver con la interpretación de la figura humana. Más exactamente vamos a hacer un enfoque que esté basado en una simplificación geométrica que permita utilizar ese conocimiento en muchas áreas en las cuales el dibujo de la figura humana es fundamental. Este tipo de estructuración geométrica simplificada resulta probablemente ser la más práctica para resolver todo tipo de interpretaciones o versiones también del cuerpo humano. Se trata de crear una especie de estructura de base con la cual podemos entender el movimiento, la proporción, la estructura, etcétera, del cuerpo humano. Se habla entonces de un canon, que es un parámetro que se utiliza para poder aproximarse a este conocimiento. Comencemos entonces pensando en el canon y la simplificación de cada una de sus partes. Vamos a asignar una escala de proporción a nuestro canon. Vamos a basarnos en un canon en el cual la cabeza tenga una dimensión. Esta sería la proporción que tendría. He trazado previamente algunas líneas para poder hacer más comprensible el tema de la proporción. Y en el canon se habla de la cabeza como la unidad de medida del cuerpo completo. Aquí tendríamos una primera porción. Se trataría entonces de la cabeza número 1, la cabeza propiamente dicha, la 2, la cabeza 3, la cabeza número 4, la número 5, 6, la cabeza 7. Vamos a pensar en un canon de proporciones de 7 cabezas y media. Cánones de proporciones hay muchos a lo largo de la historia. Se han venido empleando variaciones. Es una herencia directa del mundo clásico, específicamente del mundo griego, que posteriormente fue heredado por Roma. En Occidente entonces resultó bastante práctico y exitoso medir el cuerpo humano por medio de las dimensiones de la cabeza. Entonces vamos a hablar de un cuerpo que va a tener una estatura completa de pie de 7 cabezas y media. Hay cánones de 8 cabezas, quizá es más frecuente el canon de 8 cabezas, las piernas serían un poco más largas, y cánones heroicos que podrían llegar a tener 8 y media, 9 cabezas, como los empleados, por ejemplo, en dibujo de figurín, diseño de modas. Se comienza entonces pensando en la cabeza como una simplificación. Si vamos a dibujar, en este caso, la figura completamente de frente, podemos interpretarla por medio de un óvalo, ¿no? Hacemos entonces un primer óvalo. Hablaremos también en próximos videos de las características, proporciones y canon de la cabeza sola. Únicamente la estudiaremos por separado. Y empezamos a observar dentro de la cabeza 2, nos encontraríamos con un eje importantísimo que sería el eje que nos daría la dimensión de los hombros. Tratándose en este caso de una figura masculina, los hombros tienen una dimensión promedio en cabezas. Tomaríamos la dimensión de la cabeza, siempre se trata de la altura de la cabeza, no del ancho de esta, y si la repartimos, ¿no?, al lado y lado del eje de los hombros, obtendríamos entonces un ancho en los hombros de 2 cabezas. Sería la proporción en este caso. Seguimos avanzando hacia abajo, seguimos contando por cabezas, cabeza 1, cabeza 2, la cabeza 3 terminaría en este sitio. En ese lugar podríamos pensar que quedaría la cintura como un promedio básico en la mayoría de los cánones. Y a ese lugar asignaríamos una dimensión nuevamente basado en la cabeza de una cabeza en total. Sería el ancho que podríamos proponer para empezar a crear nuestro esquema geométrico simplificado. Esta sería el área correspondiente al tórax.
de una figura masculina. Podemos comenzar entendiéndolo como un trapecio, un sencillo trapecio con esas dimensiones. Recordemos entonces, estamos usando 2 cabezas de ancho para los hombros, aquí estarían esas 2 cabezas, y una cabeza de ancho en la cintura, a la altura de la cabeza 3. La cabeza siguiente, que sería el final de la cabeza 4, correspondería a la pelvis. Podemos crear una versión de la pelvis en el caso del cuerpo masculino con otro trapecio que tendría una dimensión un poco mayor que la cintura. Podríamos pensar en asignarle un total de más o menos cabeza y cuarto en este lugar. Si vamos haciendo anotaciones de las medidas, tendríamos aquí a la altura de los hombros, en este lugar, 2 cabezas. A la altura de la cintura, que es la cabeza 3, donde esta termina, una dimensión promedio de una cabeza. Y a la altura de la pelvis podríamos pensar que la dimensión establecida podía ser aproximadamente de una cabeza y cuarto. Todas las unidades se miden con base en la cabeza. Tenemos entonces planteadas las dimensiones de lo que llamaríamos en el canon anatómico el torso. El torso incluye entonces una distancia total de 4 cabezas. Podemos empezar a interpretar en volumen las partes. Si añadimos el cuello a la manera de un cilindro, este cilindro podría tener aproximadamente media cabeza. Si lo comparamos con la cintura, tomamos media cabeza, la cintura tiene una, esa media cabeza podría convertirse en un promedio aproximado del tamaño del cuello. Y podemos empezar a introducir una idea de tercera dimensión mediante el uso de formas espaciales como por ejemplo la elipse. El cuello terminaría siendo entonces un cilindro. Detrás del cuello nos encontramos con un músculo muy importante que se llama trapecio. Podemos resolverlo de manera simplificada pensando en la mitad de la altura del cuello y la mitad de la extensión del hombro conectados por medio de diagonales. Ahí entonces obtenemos una simplificación aceptable de lo que podría ser entonces el trapecio. Justo al final de la cabeza 2 nos encontramos con el final de un músculo también muy importante, el pectoral, el músculo pectoral. Entonces, si lo observamos aquí, tenemos en cuenta la altura que tendría, la podemos plantear esbozándola, y comenzamos a insertar las articulaciones. En este esquema que proponemos aquí, quizá la forma más práctica de ubicar articulaciones sea pensarlas como esferas que permiten los movimientos de cada una de las extremidades. Pensemos entonces que con un diámetro parecido al del cuello estemos dibujando unas esferas que representan la articulación de los hombros. Importante en este primer esquema evitar que esa esfera rebase la posición perpendicular que nos daría este trapecio. Sí puede sobresalir, obviamente, pero en una porción pequeña, lo suficiente para que no pase más allá de una perpendicular. Si señalamos el centro de cada hombro, lo que sigue a continuación es generar una abstracción del pectoral. En el canon se habla de que a la altura del tórax, justo en el centro y repartido con una proporción de una cabeza, podemos tomar la medida de la cintura, tendríamos un total de una cabeza en estos 2 puntos, representando el lugar donde aproximadamente el músculo pectoral haría su trayectoria. Ahí lo tenemos de una manera simplificadísima. Y al mismo tiempo el centro del hombro podría facilitarnos una leve reducción del tórax. Si lo conectamos de línea recta con la cintura, tenemos entonces esta reducción
pequeña, pero necesaria para que la figura no quede excesivamente corpulenta. La cintura se puede traducir también por medio de elipses para empezar a generar la noción espacial que necesitamos ir introduciendo en nuestro esquema. Llegando a la pelvis, que es la cuarta cabeza completa, podemos buscar el centro de su altura. Aquí estaría la mitad de la pelvis, justamente, y vamos a ubicar la inserción de los muslos. Una forma sencilla de hacerlo es colocar un par de elipses que estarían unidas en el centro. Ahí tenemos entonces las dos elipses que representan el nacimiento del muslo. De modo que si llegamos hasta este punto y vamos acentuando algunos trazos, tenemos ya una interpretación espacial de la figura relativamente sencilla de comprender. Los muslos se extenderían proporcionándolos de la siguiente forma. Si vemos que esta es la cuarta cabeza, allí se termina, todavía disponemos de 3 cabezas y media más para ubicar dentro de ellas tanto el muslo como la pierna como los pies. Los muslos, por su configuración muscular, son formas cónicas. Vamos a asignarle una longitud de 1 cabeza y media, de modo que esta es la cabeza 5, la cogemos completa, vamos a la cabeza 6 y tomamos la mitad de esa distancia, ubicamos allí una línea de marca. Podemos incluso dar una proporción aproximada, podemos ubicar en este lugar para cada rodilla una medida aproximada en cada rodilla de 1/3 de cabeza. Cada rodilla. Generando nuevamente una idea de espacio, podemos hacer pequeñas elipses. Ahí estaría el final del cono que representa los muslos. Y ahora sencillamente unimos la cadera o la pelvis con esas 2 elipses que representarían la proporción del muslo. Podemos acentuar la línea media, estamos haciendo simplificaciones. Por supuesto, cada parte que estamos dibujando acá tiene mayor complejidad, pero la idea es familiarizarnos con una estructura simple que nos permita dibujar figuras en cualquier pose y en cualquier movimiento. Siguiendo con la idea de insertar articulaciones esféricas, lo que sigue sería entonces crear estos círculos que representan en términos espaciales esferas articuladas, similares a las figuras articuladas que vemos en algunas tiendas especializadas en materiales para artes y diseño. Esas figuras articuladas, que suelen ser de madera, tienen las articulaciones esféricas. Nos queda todavía toda esta parte hasta los pies. Entonces, terminando la cabeza 6 en este lugar, vamos a dimensionar la pierna o pantorrilla. En este caso la estamos viendo de frente. De nuevo, por tercera vez utilizamos una cabeza de ancho. Observemos, repasemos. Una cabeza en el músculo pectoral, una cabeza en la cintura, una cabeza en las pantorrillas. Y hacemos uso nuevamente de las elipses para que nuestro dibujo vaya adquiriendo una interpretación espacial y conectamos mediante líneas con un suave arqueamiento de esta manera la estructura. La terminamos en forma de punta porque ahí tendríamos que colocar en la cabeza 7, estamos aquí en 7,5, en la cabeza 7 añadiríamos 2 pequeñas esferas que representan la última articulación con respecto a las extremidades inferiores, que serían los tobillos. Tenemos entonces ya casi concluido el esquema frontal. El espacio restante sería para los pies vistos completamente de frente, suponiendo que podamos verlo absolutamente de frente. Cuarta y última vez aparece una cabeza como la unidad de medida.
Si la trasladamos a la parte inferior del dibujo, nuevamente estamos colocando aquí a la altura de los pies una cabeza en total, es decir, media para cada pie. Geometrizamos usando la esfera como referente, hacemos estos dos trapecios y podemos añadir, esto sí, sin una medida muy exacta, es realmente por intuición, un par de pequeños arcos que terminarían representando la curvatura de los dedos al final de los pies. Estamos a punto de concluir este primer esquema. Falta añadir entonces ahora los brazos. En el canon se menciona que el brazo, que es la porción que va desde la cintura hasta el codo, coincidiría con el final de la cabeza 3. Y para simplificarlo, lo vamos a convertir en un cilindro. Ese cilindro lo vamos a trazar un poco más pequeño que el diámetro de los hombros. Observen acá cómo la línea que estoy usando para trazar el brazo por fuera no comienza en el extremo de la esfera del hombro, sino levemente adentro. Hacemos un pequeño angostamiento, teniendo en cuenta que el hombro siempre será más voluminoso que el brazo. Por dentro la medida no es muy exacta, pero si imaginamos que esto es un cilindro, podemos hacer una pequeña elipse que termine ocultando el cilindro debajo del tórax. Esta línea diagonal del tórax nos permite crear la idea de que la figura está con los brazos completamente extendidos a los costados, sin ningún movimiento aún. Nuevamente insertamos articulación esférica a la altura de la cabeza 3, recordemos, cintura y codos coincidirían en este esquema basado en los cánones tradicionales. El antebrazo se extendería hasta levemente abajo de la cabeza 4 y su forma es bastante importante porque estamos hablando de un cono. Podemos colocar pequeñas esferas más pequeñas que las que utilizamos para los codos y formamos con ellas este cono muy alargado, un cono muy alargado que representa el volumen simplificado del antebrazo. Entonces, este sería el resultado hasta ese punto. Finalmente la mano o las manos las calculamos con base en la cabeza 5. Aquí está la cabeza número 5 y estaríamos pensando en la articulación de la rodilla en la cabeza 5 y medio y el pubis, cabeza 4. La distancia media entre estos dos puntos de la figura, repito, la articulación entre muslo y pierna y la cuarta cabeza, esa distancia en la mitad nos daría una altura promedio para llevar hasta allí el dibujo de las manos. Por lo pronto la mano la vamos a simplificar enormemente, va a ser un pequeño trapecio para la palma y quizá un pequeño arco representando los dedos, nada más. En posteriores videos haremos análisis minucioso de la mano. Aquí estaría entonces. Nos devolvemos a la cabeza, vista de frente, tomamos la mitad de esta, trazamos un eje, indicando la altura a la que quedarían los ojos cuando llegue el momento de completarla. Podemos angostarla un poco, anticipándonos a lo que haremos más adelante al estudiarla y ya podemos pensar en la trayectoria aproximada que tendría en la cabeza. En este caso estamos viendo la cara en la figura, con la altura de los ojos. Tenemos concluido nuestro primer esquema. Aquí estarían las clavículas. Dividimos en dos el pectoral. Y este sencillo esquema es el resultado de un proceso de abstracción y simplificación de la figura. Con esta primera estructura podemos comenzar a entender con mayor claridad cuáles son las principales articulaciones,
la forma simplificada de cada parte del cuerpo y cómo podemos hacer uso de ella para hacer esquemas, bocetos, representaciones, etcétera, de la figura humana. Concluimos este primer ejercicio, canon simplificado masculino, vista frontal.